Ya. Continuemos. Vamos a ver esta parte de la crisis del modelo decimonónico y el tránsito al siglo XX. El eje de análisis de este tema es la crisis como antesala del cambio. Durante las últimas décadas del siglo XIX, la Universidad Boliviana, al igual que la Universidad Latinoamericana, evidencia un progresivo agotamiento de su modelo institucional. Este se hereda directamente del periodo colonial. Como habíamos visto, era un periodo que estaba ligado a la colonia, al reino de España. Entonces, este sistema se mantiene en la República, ¿no?, en los primeros años, y apenas es reformado durante esta etapa. Esta crisis no fue súbita, sino que el resultado de tensiones acumuladas entre la universidad elitista, centralista y sobre todo libresca, ¿no?, y una sociedad que comenzaba a experimentar transformaciones políticas, económicas y culturales más profundas. Existe este desfase entre la universidad y la sociedad. Uno de los rasgos centrales de esta etapa fue el desfase cultural o estructural, entre la universidad y las necesidades de la sociedad republicana. Mientras en Bolivia se transitaba, la nueva nación, la nueva Bolivia, el nuevo país, transitaba procesos de reorganización estatal, expansión territorial, independiente en la economía mundial y conflictos sociales, sobre todo recurrentes, la universidad permanecía anclada en contenidos académicos poco vinculados a la realidad nacional. Los métodos pedagógicos eran memorísticos, ¿no? Se aprendía de memoria los libros que se tenían, a los que se tenía acceso. La escasa producción y el conocimiento propio era escaso, no existía conocimiento propio, no existía lo que era producción de nuevas técnicas, nueva tecnología, nuevo conocimiento. La formación era orientada a clase exclusivamente a funciones burocráticas. Entonces lo inmediato era administrar el nuevo Estado, ¿no?, administrar lo que ya estaba formado, pero que a partir de ese día de la nación de nuestra república ya era propio. Lo único que teníamos ya no dependía de España, sino que dependía de nosotros mismos, pero había que mantener ese sistema burocrático, esa administración. Y la universidad de este siglo no logra convertirse en un espacio de interpretación crítica de la realidad social, tampoco se convierte en un motor de transformación económico-científica. Como se señala, la Universidad Latinoamericana en el siglo XIX se mantiene desconectada de los procesos productivos, sobre todo, y de las demandas de la nueva sociedad emergente. El segundo punto que dice en esta diapositiva, el cuestionamiento al elitismo universitario. Entonces empezó, sobre todo a finales de este siglo, a surgir críticas explícitas al carácter elitista de la universidad. Empezó a haber críticas tanto desde sectores intelectuales como desde incipientes movimientos estudiantiles y las reformas, ¿no?, la necesidad de reformas. Y estas críticas señalaban a que el acceso sea restringido a grupos urbanos privilegiados. Se mantenía ese privilegio por algunos, los de la élite nuevamente podían entrar a la universidad y adquirir estudios universitarios, estudios superiores. La exclusión de sectores populares e indígenas se mantenía, el centralismo geográfico y cultural también se mantenía, y la reproducción de élites políticas y administrativas también se mantenía. En este contexto, la universidad empieza a ser percibida no solo como una institución académica, sino como un mecanismo de reproducción del orden social existente. Existe incapacidad de responder las aspiraciones de modernidad, justicia social y sobre todo democratización del conocimiento. No se democratizaba el conocimiento, no era parte de todos no podían ser parte de la sociedad, entonces todavía se veían excluidos y se empezó a generar incomodidades y decíamos, ¿para qué tenemos un nuevo país propio? Somos libres, pero al final no somos parte de la sociedad. Entonces, de esta manera empezaron a emerger las nuevas ideas educativas, ¿no? Paralelamente a estas críticas empiezan a difundirse en Latinoamérica nuevas corrientes de pensamiento educativo y sobre todo universitario. Entonces, estas estaban influenciadas por el positivismo crítico,
el liberalismo reformista y las ideas de educación pública, científica y sobre todo laica, es decir, que debe depender de la Iglesia. Además, el pensamiento pedagógico europeo y latinoamericano, ¿no? Estas corrientes promovían una universidad que sea más científica. Se exigía que la universidad genere ciencia, empiece a generar conocimiento, sea menos dogmática y tenga un mayor compromiso social y sobre todo esté vinculada al progreso material y principalmente cultural. Si bien estas ideas no se materializan de inmediato en reformas estructurales, preparan el terreno intelectual y político para transformaciones que se han visto a partir del siglo XX. ¿Ya? Las condiciones históricas que se dan para la reforma universitaria, entonces son una combinación de la crisis de este modelo tradicional, el descontento estudiantil e intelectual, cambios sociales y políticos regionales y la circulación de nuevas ideas educativas. Se configura lo que son las condiciones históricas que buscan la necesidad de reformar la universidad, que vamos a ver más adelante en la siguiente clase con mayor énfasis. Estalla como una rebelión, una reforma a principios del siglo XX, especialmente a partir de la reforma de Córdoba. ¿Se acuerdan de una de las universidades que les había dicho que tomen en cuenta? La Universidad de Argentina de Córdoba, que en el año 1918, adelantándonos un poco a la siguiente clase, existe una revolución que es muy importante, que dura hasta nuestros días, ¿no? Lo que se va a lograr en esta revolución. En Bolivia, estas tensiones explican por qué la universidad del siglo XIX no logró reformarse desde dentro, sino que se necesitó movimientos externos y rupturas profundas. La sociedad era la que exigía para que se transforme su estructura, su relación con el Estado y la función sobre todo social, es decir, que la universidad sin sociedad no puede funcionar, entonces tiene que ser mutuo, ¿no? Un interés mutuo, sobre todo que la sociedad tiene que servirse de lo que pueda darle la universidad. En síntesis, la crisis de la universidad decimonónica, es decir, la universidad de 1900, no fue un fracaso circunstancial, sino el resultado de un modelo agotado. Esta incapacidad para responder las transformaciones sociales, las necesidades sociales, hizo inevitable la emergencia de reformas estructurales del siglo XX. Así, el siglo XIX no representa un periodo de transformación universitaria, sino la acumulación de contradicciones que hacen posible el cambio. Aquí les voy a mostrar un poco la historia de las fundaciones universitarias en Bolivia. En el periodo colonial, orígenes de la educación superior, en el siglo XVII y XVIII se funda la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, la primera en nuestro país, en 1624. En el periodo republicano ya se reorganiza la universidad como efecto de la nueva república, ¿no? Entonces, en el siglo XIX se reconfigura la Universidad de San Francisco Javier, todavía sigue siendo importante. La fundación de la Universidad Mayor de San Andrés en 1830. La consolidación del sistema universitario republicano a finales del siglo XIX y primeras de las décadas del siglo XX. Se funda la Universidad San Simón de Cochabamba en 1832. La Universidad Técnica de Oruro, la primera a finales justamente del siglo, que empieza a ver la necesidad de tener técnicos, entonces se funda esta universidad. El 5 de mayo del 1870 se crea, en subordinación al Cancelariato de Chuquisaca, que era una especie de jurisdicción que tenía la Universidad de Chuquisaca, la Facultad de Libre de Derecho, como antecedente en el territorio potosino, y es un antecedente para la fundación de la Universidad Autónoma Tomás Frías Potosí. El 15 de diciembre de 1879 se crea el cuarto distrito universitario de la República de Bolivia, la universidad denominada Santo Tomás de Aquino en 1938, y más tarde se establece, en 1879 se funda esta universidad, y en 1938, o sea, más tarde, se establece la creación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ahora pasamos al siguiente hito, el hito 4, que es el inicio del siglo XX. Entonces existe una crisis del modelo tradicional y con la llegada de este siglo en Bolivia se marca la culminación de un ciclo histórico y el inicio de otro, ¿no? Entonces la llamada República Conservadora o República de los Notables
que había dirigido al país durante el siglo XIX con una economía basada en la plata, se basaba en la explotación de la plata, desde casi inicios de la historia de Bolivia, mucho más antes, casi en la colonia, se descubrió la plata en Potosí y se empezó con la explotación de la plata hasta finales de este siglo. Y el Estado, con esta estructura política oligárquica y un Estado nuevo con escasa capacidad de intervención social, llegaba a su fin. Su caída no solo fue política y representa el agotamiento de un modelo de país. Me refiero a que el poder político que manejaba para entonces, un poder conservador, llega a ese fin y se busca un cambio a través de lo que es el Partido Federal. El Partido Federal tiene su proyecto liberal, el Partido Liberal tiene su proyecto que busca la modernización de Bolivia. Este partido es protagonista de lo que es la Revolución Federal de 1899, en la que hay una guerra civil entre La Paz y Sucre, donde se logra el ganador, en este caso La Paz, se lleva el poder político a la sede, a la ciudad de La Paz, que hasta nuestros días está ahí, y este partido asciende, ¿no?, con ese poder cargado de un proyecto explícitamente modernizador. Este proyecto buscaba transformar Bolivia en un Estado liberal. Entonces era un ente más activo, a pesar de tener esa bandera de federalismo, se vuelve más centralizado casi hasta nuestros días y conductor del desarrollo nacional. Este tránsito de un Estado pasivo a un Estado llamado docente tuvo una reforma del sistema educativo y en una nueva concepción de la educación superior, uno de sus ejes fundamentales de sus legados llega a ser más perdurable, ¿no? El proyecto liberal llega con esta idea de pilares de modernización desde 1900. Entonces este cambio de siglo y de paradigma estatal a través de este nuevo régimen liberal, encabezado por figuras como Ismael Montes, que fue presidente de 1904 a 1909 y nuevamente en 1913 a 1917, articula su visión de país sobre tres pilares económicos e infraestructurales. Estos pilares buscaban un modelo de desarrollo hacia afuera, basado en la explotación y exportación del estaño, en este caso el estaño. El mundo estaba cambiando, había ya un poco los antecedentes ya para que se dé la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Entonces empezó a haber mayor demanda en el mundo del estaño, ¿no?, tanto para la construcción o para la fabricación de armas y municiones y todo eso. Entonces desde ahí empezó a haber el cambio en lo que es la demanda de la plata por la demanda del estaño, y cambia igual los poderes políticos y económicos principalmente en nuestro país. Entonces reemplaza la plata como principal producto de la economía nacional. La vertebración del territorio nacional mediante una ambiciosa red de ferrocarriles era la segunda visión de este partido liberal y estaba destinada a integrar regiones y facilitar el flujo de minerales. Y por último, la modernización de instituciones financieras de las principales ciudades. Se fundan los principales bancos, los más antiguos de nuestro país. Sin embargo, los liberales comprenden que la mera modernización económica e infraestructura era insuficiente y se necesitaba modernizar la sociedad y formar al ciudadano que este nuevo país requería. En palabras del propio presidente de entonces, Ismael Montes, en 1908, tras los desastres de la Guerra Pacífico de Bolivia de finales del anterior siglo, debía preocuparse más en organizar la enseñanza pública, encaminándola a levantar en un todo orden la vitalidad y las energías de la nación. Es decir, la educación dejaba de ser un asunto marginal o municipal y convertirse en una política de Estado central. Era una necesidad transformar nuestra sociedad. Entonces surge lo que se llamó el proyecto liberal o la primera gran reforma educativa que hubo en nuestro país entre 1904 y 1920, ¿no?, inicios de 1900, y la idea era modernizar la sociedad y formar al ciudadano, organizar la enseñanza pública y lograr que la educación pase a convertirse en una política del Estado. Sus aspectos fundamentales fueron
principalmente la administración y la centralización, la creación de direcciones de educación en cada una de las regiones más importantes y la recuperación de escuelas municipales para lograr que el sistema nacional esté coordinado. Entonces esto sienta las bases del Estado docente que se tenía como emblema. Se centralizaba la política educativa para homogeneizar y controlar el proceso de formación de los ciudadanos. La formación de maestros era otra área de reforma, entonces había la necesidad de formar nuevos maestros bolivianos. Para esto se fundó la primera Escuela Normal de Maestros en Sucre en 1909, la Normal Rural de Humala en 1915, un Instituto Normal Superior en 1916 y la contratación de pedagogos belgas. ¿Ya? Y esto buscaba reemplazar la enseñanza memorística por métodos activos y científicos. Y se forma por primera vez un cuerpo docente profesional nacional, aunque con fuerte influencia europea, ¿no? Entonces, claro, se traían profesores desde Bélgica, todavía tenían esa tendencia e ideas europeas. La educación indígena era otro punto de área de reforma y se establecen escuelas ambulantes y luego permanentes para las poblaciones indígenas. Y el objetivo era claro, civilizatorio y de asimilación de la castellanización como un mecanismo para incorporar a los indígenas, es decir, vamos a incluir a los indígenas, pero vamos a pedirles a los indígenas que aprendan a hablar el castellano. Entonces, esa idea era, ¿no? Para que el indígena forme parte de nuestra sociedad, tiene que hablar el castellano, tiene que comunicarse con nosotros. Entonces, de esa manera, a los indígenas se los incluía en la vida nacional. Esa era la manera de pensar en ese entonces. Y por último, también se tiene la educación técnica y también se incluye a la mujer, porque si recordamos lo que habíamos mencionado antes, no estaban incluidas las mujeres en la educación. Entonces, a partir de aquí ya es una revolución de una reforma educativa que incluye a las mujeres, incluye la información o la educación técnica. ¿Ya? Se crean las escuelas de comercio, agrimensura y minería en Oruro, Potosí, y se hace la apertura de los primeros liceos de señoritas. ¿Ya? Responde a qué? A la necesidad de cuadros técnicos para la minería y la administración y un amplio, se amplía de forma ilimitada o limitada, el acceso educativo a las mujeres. Esta reforma es un punto de quiebre. Por un lado, expande cuantitativamente el sistema, el número de estudiantes se multiplica bastante, y la tasa de alfabetismo crece, obviamente, porque se define que el rol de la educación era forjadora de una identidad boliviana, era homogeneizadora. Si vemos en esta diapositiva, son datos sobre instrucción en Bolivia en el año 1900. Si nos fijamos aquí, podemos ver que tenemos datos de las principales ciudades, o de los departamentos, perdón, y estos datos podemos ver, por ejemplo, el caso de Santa Cruz. Tenemos 37.637 hombres con instrucción y 37.087 mujeres con instrucción, de los cuales formaban 74.000, pero sin instrucción habían 50.000 habitantes, casi la mitad era sin instrucción. El caso más llamativo en La Paz, una de las ciudades más importantes o los departamentos que más población tenía para entonces, se tenía solamente 38.732 habitantes con instrucción y más de 300.000 habitantes, 322.155 habitantes sin instrucción. Había bastante personas que no tenían instrucción. A nivel general, si vemos el dato, solamente debían 217.000 habitantes, 217.593 habitantes con instrucción y más de 1 millón no tenían instrucción. Entonces había bastante diferencia, bastante exclusión. Esto llevaba a la necesidad de reformar el Estado, ¿no? Y sobre todo el sistema de educación. La educación superior en el proyecto liberal se volvió en continuidad y tensión. Entonces la universidad se mantiene como un bastión tradicional, mientras el Estado liberal impulsaba la educación primaria y técnica con un discurso modernizador. Las universidades, especialmente San Andrés en La Paz y San Francisco Javier en Sucre, mantienen en gran medida su estructura colonial y conservadora. Seguían siendo instituciones cerradas, elitistas, con un gobierno endogámico de docentes vitalicios y un currículum centrado en profesiones liberales tradicionales. Seguíamos produciendo abogados, también habían formación de médicos, y teñido al escolasticismo, ¿no? Se mantenía ese sistema. La tensión con el proyecto estatal mantenía esta inercia universitaria, comienza a
generar una tensión creciente entre el proyecto del Estado liberal. Empiezan a fijarse que la universidad no estaba ayudando a modernizar el país. Entonces, para un régimen que necesitaba ingenieros de minas, contadores, agrónomos, técnicos para su modelo económico, que se basaba en el estaño y en la existencia de ferrocarriles, la universidad tradicional resultaba anacrónica, es decir, no era propio o adecuado de la época esta que se trataba y era insuficiente. Entonces, la creación de escuelas técnicas específicas como las de minería al margen de la estructura universitaria era una respuesta a esta deficiencia y una señal de desconexión entre el Estado y la academia. Había esa desconexión, no estaba sirviendo para lo que debe servir la universidad para la sociedad, ¿verdad? Esta crítica interna y el germen de cambio dentro de la propia intelectualidad surgieron críticas a este reformismo liberal. La más emblemática fue la de Franz Tamayo, un intelectual que en su serie de artículos menciona la creación de la pedagogía nacional en 1910 y cuestiona la copia acrítica de modelos pedagógicos europeos. Franz Tamayo abogaba por una pedagogía que partiera de la realidad y la energía telúrica, el indio boliviano. Esta crítica, aunque centrada en la educación primaria, alimenta un pensamiento nacionalista y cuestionador, y más adelante influye en el movimiento estudiantil universitario. En conclusión, el tránsito de la República conservadora al Estado liberal a inicios del siglo XX transforma profundamente esta relación entre el Estado boliviano y la educación. Se pasa de un sistema limitado, local y tradicional a uno nacional, un sistema centralizado y con una misión política explícita. ¿Cuál era esa misión? Construir una ciudadanía homogénea y una identidad nacional para un país que buscaba modernizarse, un país que buscaba para entonces ser moderno. Para la educación superior este periodo era una transición incómoda. El Estado liberal se moderniza o busca modernizar el país por fuera, pero por fuera de la universidad, creando las bases materiales, la economía del estaño, cuadros técnicos básicos que necesitaba, mientras la institución universitaria permanece como un relicto, ¿no?, del siglo XIX. Esta contradicción crea condiciones para que la gran crisis de legitimidad que estalla en las décadas siguientes y la guerra del Chaco y todo eso actúa como catalizador, haciendo evidente el fracaso de élites tradicionales, incluidas las élites académicas, y abren el paso para la demanda de la reforma universitaria, que es un tema que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver que también ha sido necesario democratizar y lograr que las necesidades nacionales se incluyan en la universidad, en lo que la universidad debía cumplir como su rol con la sociedad. Entonces, de esta manera, el proyecto liberal, sin reformar la universidad, crea, sin quererlo, el contexto social y político que hace inevitable esta transformación. Bueno, este es el fin del tema y quisiera dejarles la tarea que les había indicado en la clase. Les voy a mostrar en unos minutos esta tarea. Quiero que me la presenten. Es un ensayo que voy a pedir que elaboren sobre una pregunta y que se basen en la pregunta, sobre todo ocupen 2 hojas para hacer este ensayo, máximo 2 hojas, ¿no? Respondan a esta pregunta que les voy a dar en un minuto. Un momento, se las pongo para que puedan, voy a compartir la pantalla. Listo. No sé si pueden ver la pantalla. Me avisan si no. Perfecto. Esta es la pregunta. Dice, pregunta para investigación. En 1900, Bolivia vivió lo que se llamó el proyecto liberal, encabezado por figuras como José Manuel Pando e Ismael Montes. Aunque importaron misiones pedagógicas como las de George Romá para la educación primaria, y la educación superior se mantuvo como un modelo de los historiadores, o que los historiadores llaman colonialismo interno,
tenemos tres antecedentes. La modernización propuesta por el Partido Liberal propuso de que en Bolivia se modernice la infraestructura, ferrocarriles y la minería del estaño, pero no el capital humano de forma masiva, ¿ya? Por otro lado, la élite liberal estaba influenciada por teorías de que consideraban que el indígena no estaba a la altura de la alta cultura. Por eso la educación superior se diseña para la élite y se mantiene, mientras que al indígena se le consideraba que debía obtener una educación técnico-manual básica para el trabajo, como un ser humano de segunda, ¿no? Y la universidad se mantuvo abogadil. En la época seguían un modelo napoleónico rígido centrado en leyes y medicina, desconectados de la realidad productiva y social que requería el país. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera una educación superior más inclusiva y diversificada habría acelerado el desarrollo técnico y social de Bolivia frente a las demandas de modernización de inicios del siglo XX? De nuevo, ¿de qué manera una educación superior más inclusiva, es decir, incluir a esos sectores excluidos, más diversificada, lograr que no solamente se formen abogados, y médicos, sino que se formen otro tipo de profesionales que requería la sociedad y que no había? ¿De qué manera esta diversificación y esta inclusión habría acelerado el desarrollo técnico y social de Bolivia frente a las demandas de modernización de inicios del siglo XX? Lo que quiero que hagan es que elaboren un pequeño antecedente en el ensayo que van a hacer, máximo 2 hojas. En el ensayo un antecedente que indique lo que se vivía para entonces, qué se vivía, qué tipo de cambios estaban ocurriendo en nuestro país, cómo era antes, y de que ustedes desarrollen la respuesta a esta pregunta: ¿de qué manera esta educación más inclusiva y diversificada podría haber acelerado el desarrollo técnico y social de Bolivia frente a las demandas de modernización? Sabíamos que habían demandas de modernización, pueden indicar en su ensayo qué tipo de demandas eran para entonces, y entonces de qué manera, esta hipótesis vamos a hacer, de qué manera habría acelerado el desarrollo técnico en Bolivia, técnico y social, cómo habría sido Bolivia en nuestros días si hubiera incluido más a la sociedad, si la universidad se hubiera abierto un poco más para que se modernice el país. Eso es lo que quiero que elaboren en este ensayo y que lo presenten la siguiente semana, ¿ya? Hasta el día sábado. Entonces eso les voy a pedir, que lo presenten hasta ese día. Voy a confirmar por qué medio, no sé si en la plataforma o a través del grupo de WhatsApp, pero sí vayan elaborando el trabajo. No se olviden colocar el nombre de cada uno en el trabajo, máximo 2 hojas, y que sea bien consistente y que tenga sobre todo lo que se requiere de esta respuesta, ¿no? Todo lo que indique esta respuesta. Eso es lo que les voy a pedir. Para eso vayan revisando el material que se ha visto en esta clase. Les voy a también enviar a través de la plataforma el material de lectura que pueden basarse para poder argumentar mejor esa respuesta, aplicando el método escolástico de argumentación, de discusión entre ustedes. Bueno, tal vez puedan hacerlo con colegas y háganlo de esa manera y elaboren un buen trabajo. Nos veríamos la siguiente clase. Cualquier duda, estaría atento a poder resolverla. Sería todo. Muchas gracias.